Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video y hoy les quería hablar de algunas reflexiones que he estado haciendo con base en lo que estudio de historia sobre la situación en el continente americano en cuanto a, en cuanto a la colonización. Bueno, ya estoy hablando hasta el queso de los indigenistas que andan con que, la raza de bronce, la superioridad nativa. Pero eso sí no compran nacional y aparte de todo no tienen ellos de nativo nada. Y también ya estoy hasta el queso con los españoles ingenuos, bueno, los que están a favor de los españoles ingenuos que hablan de, los nativos eran unos salvajes, porque ninguna de las dos es verdad. Voy a ponerlo así. Hay muchas mentiras que te dicen en cuanto a eso, pero visto de manera lo más realista posible, ganó el mejor. No el mejor en cuanto a moral, no el mejor en cuanto a cultura, no el mejor, ganó el mejor en armamento. La cosa está así. Son muy similares. O sea, los nativos de aquí y los europeos eran muy similares en muchos aspectos. Culturalmente eran muy similares, pero no en su religión ni en sus prácticas culturales, sino en el tipo de principios que tenían de voy a invadir y voy a hacer que adores a mi Dios. Literalmente eso fue una de las cosas que le dieron ventaja a los españoles a la hora de enfrentarse a los nativos, que los más fuertes ya habían invadido un montón de gente y esa gente estaba resentida, entonces los españoles les ofrecieron la oportunidad de venganza. Am, Culturalmente tenían esa similitud de violencia cultural, se puede decir. Este, la verdad, si los nativos hubieran llegado a Europa, hubieran tratado de invadirlos también. O sea, los nativos hubieran tratado de invadir a los europeos, los hubieran echado fuera de Europa a punta de mosquete. Esa es realmente la diferencia crucial. No es algo así como una situación de, los pobres indígenas heroicos que se sacrifican. Y tampoco es de, los españoles benévolos, que no, está en medio. Entonces, la verdad, tanto los nativos como los europeos eran una porquería. La mayoría de las culturas en aquel entonces eran un desastre. Entonces, no hay mucho que decir al respecto. O sea, la mayoría de las culturas estaban justamente eran un desastre en el sentido de que estaban en un plan de expansión. Justamente todos querían invadir a quien pudieran, o aliarse con ellos si no los planeaban invadir. Mucho se habla de que los españoles ganaron porque infectaron a los nativos con enfermedades como la viruela, la sífilis, la gonorrea. Eso es mentira. Por una razón bien simple. Sí provocó la muerte de muchos nativos, sí los tomó por sorpresa, pero los infectados eran aliados de los europeos. Esta historia, por ejemplo, de que los ingleses le dieron a los nativos americanos frazadas infectadas con viruela es estúpida y relativamente falsa. No completamente, pero relativamente falsa. Porque, primero que nada, la guerra biológica en aquella época no funcionaba así. No era tan fácil. Porque si la frazada estaba infectada con viruela, quien la tocara se iba a infectar, que justamente fue el problema. Lo que pasa es que les vendieron como un intercambio pacífico, no fue nunca con la intención de hacerles daño, frazadas infectadas con viruela porque los pendejos que se las dieron ya estaban infectados. O sea, eso es realmente lo que pasa. Ellos no se dieron cuenta que eran portadores y infectaron a gente que eran sus aliados económicos. Ese es el problema. En aquella época, los europeos y los nativos estaban muy mal informados en cuanto a temas de, ¿cómo decirlo? De patología, de infecciones. No sabían muy bien cómo funcionaba eso. Todavía estaba en, todavía estaban un poco en boga las teorías del miasma, la teoría de los humores. No sabían, realmente no sabían qué era a veces lo que causaba la infección. A veces lo encontraban correlación. Si les hubieran dejado cadáveres infectados, entonces sí se podía asumir que era un acto de guerra.
pero justamente era muy peligroso incluso para ellos andar tratando de hacer ese tipo de sabotajes, porque como ya dije, si tocas las mantas te infectas, entonces lo que pasa es eso. Gente infectada infectó a otros por estúpidos. Lo que pasó muchas veces era, por ejemplo, justamente con sus aliados, están interactuando, se dan la mano, ¡puf! Ya estás infectado. O están con sus aliados, encuentran una aldeana que le gusta y felicidades, ahora tiene sífilis la chica. O el chico en algunos casos. O sea, era un contagio accidental que sí devastó a los nativos porque ellos no tenían esas enfermedades, tenían otras. De hecho, lamentablemente aquí sí estaban superiores, sí estaba en cierta superioridad la población nativa en comparación con los europeos, porque los dos eran sumamente ignorantes de la medicina en cuanto a que no sabían, como nunca habían visto una bacteria, no sabían que existían, no sabían qué onda con los virus, pero los nativos de aquí afortunadamente vivían en un territorio con muchos recursos naturales y había muchas plantas medicinales. Y aparte de todo, debido a su cultura, ellos estudiaban la medicina. O sea, justamente ahí había cosas en las que eran superiores científicamente, que es la verdadera diferencia. Por ejemplo, los europeos tenían mejor capacidad arquitectónica, mejor capacidad para construir armas, mejor capacidad para construir vehículos. Los nativos eran muy buenos en la arquitectura también, pero la razón por la que no era la misma forma de arquitectura es porque justamente los nativos pues su arquitectura era más bien arte que ciencia en ese punto. O sea, justamente era algo muy espiritual, muy ritualizado, entonces tenían obras de arte hermosas. Ambos eran excelentes en gastronomía con lo que justamente tenían en su territorio y justamente la comida mexicana, por ejemplo, es una combinación de los alimentos que comían los europeos que llegaron aquí y de los alimentos que comían los nativos. Entonces sí, esa combinación creo cosas muy deliciosas, todavía más deliciosas de lo que ya tenían los dos. De hecho, una de las grandes contribuciones del Nuevo Mundo a Europa es el jitomate. Hay una historia detrás de ello, muy divertida y que en algún punto voy a abordar. Lo que sucede es, justamente ellos no tenían ni la menor idea de que o sea, los nativos no tenían ni la menor idea de las porquerías que llevaban los europeos y a las que muchas veces ya se habían acostumbrado. O sea, era de que ya no les sacaba de onda la gonorrea, ya no les sacaba de onda la sífilis, ya no les sacaba tanto de onda la viruela. O sea, mientras sobrevivieras a la viruela no era gran cosa, era, ah, sí, viruela, porque ya se habían resignado porque no tenían en parte por su religión, que muchas veces frenaba la investigación científica y apenas iba avanzando, porque justamente es el periodo del Renacimiento, en parte por su religión y en parte porque ya muchas veces ya habían intentado todo y simplemente no se arreglaba el problema. Ellos no, pues ya se habían resignado a estas infecciones que no estaban aquí. Aún así, en este continente también hay infecciones muy horribles. La mayoría de las infecciones horribles de este continente son con parásitos, no con virus o con bacterias. Lo más horrible nativo de aquí era parásitos. Y también se chingan a muchos españoles. Y los nativos justamente estaban en una guerra constante o sea, una guerra médica constante contra los parásitos y contra las infecciones potenciales de este continente. Y justamente estaban siempre investigando eso. Lo que sucede es que los, los europeos los agarró de sorpresa. O sea, ellos no esperaban que los nativos se murieran así. No lo esperaban. Y justamente los que se morían eran los que los tocaban. No era como el enemigo que está a 3 ciudades. No. El tipo con el que estaban haciendo tratos que un día simplemente cayó muerto y nadie entendía por qué. Y eso era un inconveniente también para ellos. Y las enfermedades que tenían los nativos, muchas veces los nativos ya tenían medicamentos, entonces los europeos los compraban. Pero ellos no tenían una cura para lo que les estaban pegando a sus aliados. Una porquería. En sí, la razón por la que los europeos ganaron primero que nada era porque no estaban peleando en su territorio. Una de las cosas que más te da ventaja en la guerra es no estás peleando en tu territorio. Cuando no estás peleando en tu territorio te puedes dar el lujo de cargarte a lo que sea. O sea, de ir y incendiar una aldea y cosas así porque no es tu tierra, no te preocupa. En cambio, cuando estás en tu tierra, cuando tú eres el que está defendiendo,
ahí sí te preocupa un poco más incendiar un edificio para matar al enemigo, ¿no? Porque como se es un edificio en tu territorio. Eso es por lo que Estados Unidos siempre habla de, victoriosos en la guerra, porque casi siempre ellos pelean guerras fuera de Estados Unidos. Casi nunca pelean guerras en su territorio. Vietnam fue una excepción en cuanto a eso, porque la mayoría de las veces cuando peleas una guerra fuera de tu territorio, ganas. Vietnam fue una excepción. La cosa está en que esa era una ventaja que tenían los europeos. Y también la otra ventaja era que venían mejor equipados. Porque los nativos de aquí, debido a los metales que se encuentran aquí, no eran metales muy buenos para la guerra. El oro, la plata. O sea, sí había otros metales, pero eran los metales que ellos acostumbraban minar y los más abundantes aquí, oro, plata, mercurio. Yo no me imagino haciendo una armadura o una espada con esos materiales. El mercurio es inútil para la guerra. Y los minerales que se pueden obtener del mercurio, incluso con otros materiales, son frágiles. Por ejemplo, el cinabrio es frágil, se puede hacer polvo con mucha facilidad. Este, la plata y el oro se doblan muy fácil. No son tan frágiles, pero se doblan con mucha facilidad. Entonces, pongámoslo así. Si le disparas a una armadura hecha con oro o con plata, se va a doblar y va a ser uno, o sea, se va a abrir sola, ¿no? Y si trataras de hacer una armadura con un mineral de mercurio, que es básicamente una piedra, se revienta. Entonces no es útil para la forja de armamento. El material más sólido que tenían aquí era justamente la obsidiana y no es muy buena para las armaduras. Las armaduras de aquí, la protección aquí era generalmente cuero. Los europeos también llegaban a usar cuero para algunas armaduras ligeras, pero eso era más para ciertos tipos de armaduras que no servían para protegerte de balas de mosquete. Esa fue una de las grandes ventajas que tenían ellos, aparte de que no estaban en su territorio por lo que podían destruir sin preocuparse indiscriminadamente. Estaban, básicamente, podían mandar gente continuamente sin sentir esa presión de perder territorio, porque era, sí, mandamos tropas desde España otra vez, y esta podían pagarle a un extranjero, podían pagarle a un alemán o algo así, vente con nosotros, mercenario alemán, y llega y hace una masacre ahí. Le salió Berserker el tipo. Y finalmente, su armamento de metal les daba una ventaja contra el armamento de cuero, obsidiana y piedra que tenían los nativos de aquí. Fue una ventaja militar tremenda. O sea, básicamente era porque su estructura militar era superior. En eso eran superiores. Los nativos eran superiores en matemáticas y medicina. Útil, pero no útil en una guerra. Al final, afortunadamente, los nativos lograron sobrevivir hasta cierto punto, lo suficiente para poder quejarse, se puede decir. Y suena muy grosero decirlo así, pero es la realidad. Si realmente los hubieran extinguido, hubiera sido mucho peor. No hubiera habido quejas, pero hubiera sido mucho peor. Agradezcan que existen suficientes para poderse quejar, porque significa que se podría reparar el problema, que es cuestión de población, y se ha ido reparando justamente, o sea, porque no fue un genocidio como tal, fue justamente una invasión. Eso sí fue una invasión, una colonización, pero no fue un genocidio, porque justamente no era evitar que se reprodujeran, al revés, a los europeos les encantaba reproducirse con los nativos, por eso se les ponen así, imbéciles. Este, entonces al final no tiene caso ni andar poniendo a uno como, ¡ay, adorados nativos! Horribles españoles, ni al revés, los españoles son lo máximo! Malditos nativos salvajes! Esas posturas son imbéciles. Bueno, eso es todo por hoy. Ya saben, si les gustan mis videos, pulgar arriba. Si no les gustan, pulgar abajo. Chingue su madre, el algoritmo me da ventaja con la que sea. Podrías llenarme de pulgares abajo y aumentas mis vistas. Este. Comenten, también aumentan mis vistas. Estoy tratando de jugarle al algoritmo. Si realmente les gusta ver mis videos, suscríbanse. Compártanlo. Dejen un te amo en los comentarios. No es broma, no. Por favor, no. Es incómodo. Sobre todo, cuando viene de un hombre, es incómodo. Bromeando. Ya saben, ¿no? Mi sentido del humor. Random Dragon se despide y que tengan un excelente día.